Buenas noches. Gracias por estar aquí en Facebook Live. Mi nombre es Jorge Velasco Zamora, yo soy reumatólogo, presidente de Fundación Articular. Y la idea es en estas próximas semanas, todos los lunes a las 7 de la tarde a través de este canal, este lunes, el próximo, vamos a hablar de un tema que nos interesa especialmente a los reumatólogos, que es la espondilitis anquilosante. Este tema nos interesa porque vamos a hablar sobre pacientes jóvenes. Cuando hablamos de espondilitis hablamos de hombres jóvenes en general. De cada 3 pacientes, 2 son varones y uno es mujer. Y además porque afecta entre los 20 y los 45 años, edad en la que habitualmente no consultan al médico, o consultan y el médico no tiene señales de alarma, de las que vamos a hablar hoy, para decir, bueno, esto es una espondilitis. Es importante saber que hay un síntoma cardinal en el diagnóstico de la espondilitis, que es la lumbalgia inflamatoria. Y a esto nos vamos a referir hoy. En la siguiente diapositiva, en la número 2, es simplemente un recordatorio de lo que vamos a hacer hoy, o lo que vamos a hacer en las próximas semanas, y ven que, se va a hablar el lunes que viene, la doctora Betancourt va a hablar de espondilitis, y el último lunes se va a presentar un paciente como para ver, nosotros llamamos espondilitis en primera persona, como para que este paciente les cuente a ustedes cómo es la experiencia de padecer esta enfermedad. Y también ven ahí que habla que del 27 al 30 de mayo hay una campaña gratuita, en realidad es a cambio de útiles escolares. Nosotros desde hace 10 años hacemos esta campaña de orientación a cambio de útiles escolares. Entonces aquí aquel que crea tener una espondilitis anquilosante, esa semana de lunes a jueves, de 10 a 12, los asistimos a cambio de útiles escolares. No hace falta sacar turno previo, sino es por demanda espontánea. Ahora bien, cuando hablamos de espondilitis, estamos refiriéndonos a la columna. Pero antes de hablar de la columna, en la próxima diapositiva les voy a mostrar la anatomía de una vértebra. Ustedes recuerdan que la columna está compuesta por una serie de vértebras, una arriba del otro, como si fueran los pisos de un edificio. En la vértebra van a ver así en rojo la apófisis transversa, en verde la apófisis espinosa, y después una cosa así redonda y grande, que ese es el cuerpo vertebral. En el medio queda un agujero por donde pasa la médula. Y entre vértebra y vértebra salen nervios. Probablemente el que más conozcan ustedes, o el que mejor conozcan, es el nervio ciático, ¿verdad? Que nos consultan por la ciatalgia. Ahora, en la próxima diapositiva les voy a mostrar cómo se ve la vértebra. Esto es un esquema, pero en la que viene vamos a ver la vértebra como realmente la vemos nosotros. Esta es una vértebra, es una prueba anatómica, una imagen anatómica donde vemos ahí las apófisis transversas, las que yo les mostré de color rojo, las espinosas y el cuerpo vertebral. En las vértebras, en las apófisis transversas y espinosas, van músculos y van ligamentos y van tendones que permiten que la columna se mantenga en su lugar. Ahora bien, en la próxima diapo les voy a presentar a la columna, tal cual, sé que todos ustedes la conocen, y van a ver, la primera imagen es las vértebras, la columna con las curvaturas normales. Esto que ustedes ven, la primera imagen, que tiene esta especie de S itálica, es normal, visto de perfil, es normal. Entonces, la parte de arriba, la primera parte, van a ver que tiene un número 7, esos son 7 vértebras cervicales. La que sigue, la espalda, son 12 vértebras dorsales. Después le siguen las 5 vértebras lumbares, finalmente el sacro y el coxis, que es el huesito dulce. Esto visto de perfil. Visto de frente, van a ver que la columna es derecha. Si tuviéramos curvas ahí, sería lo que ustedes habrán escuchado hablar como escoliosis. Ahora bien, cuando
nosotros tenemos dolor de cuello, decimos que tenemos cervicalgia. El sufijo algia hace referencia al dolor, de ahí el término analgesia, ¿verdad? Que quita el dolor. Entonces, cervicalgia es dolor del cuello, de la columna cervical. Dorsalgia, de la columna dorsal. Y lumbalgia, que es el tema que nos convoca hoy, es dolor de la columna lumbar que ustedes habían visto en la diapositiva anterior. La lumbalgia, como tal, no es una enfermedad. La lumbalgia lo único que dice es lumbo, región lumbar, algos, algia, dolor. O sea, esto es dolor de la región lumbar. También se la conocen como lumbago, tal vez ustedes habrán escuchado hablar de esto. Podemos clasificarlo, esto es importante, entre otras cosas, vinculado al tiempo. Esto significa lumbalgia aguda, esto es que tiene menos de 6 semanas de evolución. Esta es la gran mayoría de las lumbalgias, son de este tipo. Suelen ser lumbalgias, nosotros decimos autolimitadas, porque se curan solos o el médico ayudamos un poquitito a que se cure más rápido, el paciente tenga menos malestar. Las subagudas son las que duran de 6 a 12 semanas y las crónicas las que duran más de 12 semanas. Las agudas son la enorme mayoría, el 90%. A la que nos vamos a referir nosotros, que es la espondilitis anquilosante, está dentro de estas 3 categorías la tercera, es lumbalgia crónica. De manera que si tiene una lumbalgia que dura 5 días, 10 días, 2 semanas, eso no está dentro de la categoría de lumbalgias que nosotros queremos estudiar, sino lumbalgias crónicas, más de 12 semanas de evolución. Y esto afecta aproximadamente entre el 2 y el 7% de los pacientes. De este 2 al 7%, solamente el 5% tiene espondilitis. ¿Y por qué es importante? Porque ya lo van a ver cuando les hable la doctora Betancourt, que estos pacientes suelen llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento. Y el principal factor de mal pronóstico de este tipo de enfermedades es la demora en el diagnóstico y por lo tanto la demora en iniciar el tratamiento. De tal manera que debemos entender que lumbalgia no es una enfermedad, sino que es un montón de otras enfermedades y que debemos conocer si es crónica, subaguda o aguda. La mayoría son agudas, pero las crónicas, supónganse, yo hace 2 años que ando con el dolor de cintura y demás, ya es un signo de alarma, no es frecuente. Entonces hay que ver de qué se trata. Y finalmente vamos a llegar a la diapositiva que habla de que la lumbalgia es un síntoma y que no es una enfermedad, resumiendo lo que les decía hace un ratito. Y hablamos de lumbalgias mecánicas y lumbalgias inflamatorias. La lumbalgia, digamos, quiero aclarar además que decimos lumbalgia, aquel dolor en la región lumbar, pero la región lumbar va desde la última costilla que ustedes se palpan en la espalda, digamos, hasta la cresta ilíaca, que es el primer huesito que aparece. O, si ustedes quieren, la espalda baja o la región de la cintura. Es el dolor acá abajo. Bien, puede ser mecánica o inflamatoria. ¿Qué significa lumbalgia mecánica? También es el 90% de los casos y es el dolor al pararse, al moverse, al soportar el mismo peso del cuerpo. Cuando nos sentamos o nos acostamos, eso nos calma. Solemos comenzar el día con poco dolor y a lo largo del día se va incrementando el dolor, particularmente cuando estamos mucho tiempo parados, ¿no? En la cola del colectivo, la cola del banco. La inflamatoria, la lumbalgia inflamatoria, no calma con el reposo. Ese es un dato muy importante para los médicos, eso nos hace prender las luces de alarma. Lumbalgia inflamatoria, el paciente refiere a que está en reposo y que no mejoran los síntomas. De hecho, muchas veces tiene que levantarse, movilizarse y volverse a acostar porque le cuesta conciliar el sueño por el dolor. Suele levantarse, a diferencia de la mecánica, suele levantarse con el dolor y a lo largo del tiempo y con la actividad el dolor disminuye. Esa es la diferencia básica entre lumbalgia mecánica y lumbalgia inflamatoria. Nos vamos a centrar en lumbalgia inflamatoria, pero en la diapositiva siguiente van a ver un montón de palabras, que no importa, no vamos a hablar de esto, pero sí
Para que tengan una idea, cuando el paciente llega a la consulta con dolor de cintura, el médico en su cabeza tiene que tener todas estas enfermedades, ¿no? en su disco rígido, todas estas enfermedades como para ir descartando. Ahora, si bien es cierto, en la próxima diapositiva les voy a mostrar lo que habitualmente nos consulta. Esto es lumbalgia mecánica, no estamos en la inflamatoria, ¿no? La lumbalgia mecánica, como van a ver en esta diapositiva, esta es una columna lumbar vista de perfil, la que está en color, y la vértebra que está debajo, que tiene todo como un disco naranja, eso es una vértebra normal. En el medio, en color verde, verán lo que se llama núcleo pulposo. En la de arriba van a ver cuando ese núcleo sale hacia afuera y comprime el nervio, lo ven ahí en la parte derecha de la vértebra, comprime el nervio y eso produce sintomatología. Esto no es ni más ni menos que una hernia de disco y que toca un nervio. Supónganse que ese nervio es el nervio ciático, el paciente va a tener una ciatalgia. Entonces, como comprenden, esto es de inicio agudo, porque se rompió el disco y salió la hernia del núcleo fibroso, tocó el nervio y provocó los síntomas. Comienzo agudo. ¿Cuánto tarda en desaparecer? Y tarda lo que tarda en meterse la hernia hacia adentro, que es el 95%, hay un 5% que es quirúrgico, pero el 95% va a su lugar y desaparecen los síntomas. Por supuesto, cuando el paciente se queda quieto, se le van los síntomas, cuando se para, aumentan los síntomas. Entonces, esto es un resumen para ver lo que es lumbalgia mecánica. Hay un factor mecánico que dio lugar a estas circunstancias. Se mueve y duele, como decíamos en la diapositiva anterior, reposa y calma. A diferencia, por supuesto, de la lumbalgia inflamatoria. En la diapositiva que sigue, vamos a ver lo que se llama lumbalgia por irradiación, que también los médicos lo tenemos que tener presente. Es decir, porque lo que está en la región abdominal, en la región, digamos, lumboabdominal, no es solamente la columna, hay un montón de órganos en la parte de adelante que pueden producir síntomas. Entonces no se preocupen, esto es un tema que tenemos que ir resolviendo los médicos. De hecho, a veces el paciente dice, tenía miedo que fueran los riñones. Está bien, hay que ir evaluando todo ese tipo de cosas. La enorme mayoría, afortunadamente, no se trata de problemas abdominales, sino que son problemas de columna. Entonces, resumiendo, lumbalgia, aguda, subaguda o crónica, mecánica e inflamatoria. Cuando vamos a la lumbalgia inflamatoria, hay un tema que es interesante, que es los signos de alarma de la lumbalgia inflamatoria. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y van a ver, si la ampliamos y la ponemos en toda la pantalla, van a ver que puede afectar a niños y adolescentes. Claro, en niños y adolescentes no se ven hernias de disco, no se ve artrosis, ¿no? Entonces, cuando un chico, un adolescente, un joven está con dolor de cintura, bueno, cuidado que esto es un signo de alarma. Dolor nocturno, por lo que decíamos antes, esto es un dolor inflamatorio. Es como si fuera una muela inflamada, que uno se acuesta y la muela sigue doliendo, claro, porque está inflamada, ¿no? Después habla de enfermedades sistémicas como diabetes o lo que fuere, si el paciente pierde peso, movilidad muy disminuida, si tiene antecedentes, como antecedentes de algún golpe grande, de neoplasias, etcétera. No se las voy a leer todas. Pero estos son signos de alarma que al médico le resulta muy útil, como para decir, bueno, ok, esto no es una lumbalgia común, esto no es una lumbalgia por hernia de disco o por una artrosis de columna lumbar. Acá hay algo más. Pero también es importante que el paciente lo sepa y no se quede con un diagnóstico sencillo de que esto es un lumbago por contractura de músculos lumbares o porque es una artrosis. Así que tengan en cuenta estos factores de riesgo. En la próxima diapositiva les quiero mostrar un elemento que es muy importante, que son los ligamentos. La columna, para mantenerse en su lugar, tiene que tener ligamentos, los que se denominan ligamentos común anterior y ligamento común posterior, que es lo que ustedes están viendo en celeste en el esquema de la derecha. En la espondilitis, no voy a complicar con términos raros y demás, pero en la espondilitis se inflama una zona del disco que está en contacto con el ligamento común anterior y lo mismo con el posterior. Como hay inflamación, como les decía, como en el ejemplo del dolor de muela, como hay inflamación, el reposo no lo calma.
Acá no tiene nada que ver con la hernia de disco, no tiene nada que ver con la artrosis, sino tiene que ver con estos ligamentos y digamos que se inflama y produce espondilitis. Espóndilo significa columna, itis, como ustedes saben, significa inflamación, ¿no? De ahí faringitis, otitis, etc. Espondilitis significa inflamación de la columna. En la siguiente diapositiva, que también voy a apelar a ampliar la pantalla para que ustedes la vean mejor, van a ver que los médicos seguimos una serie de clasificaciones como para saber si nuestro paciente tiene una lumbalgia inflamatoria o no. Acá tenemos 3 que son las que seguimos nosotros, pero vamos a tomar una sola para no complicarnos, como es las ASAS. La ASAS, verán que tienen 5 puntos. Si nuestro paciente tiene 4 de estos 5, decimos que tiene lumbalgia inflamatoria. Pero yo se los queremos mostrar porque no hace falta que el médico los identifique. Es muy importante que ustedes los identifiquen. Así que fíjense, paciente menor de 40 años. Ustedes fíjense que no dice hombre o mujer, porque la espondilitis la pueden sufrir tanto los hombres como las mujeres. Repito, más frecuente en los varones, pero no está excluida la mujer, por eso no está como criterio acá. Así que una persona menor de 40 años, inicio insidioso refiere a comenzar de a poquito, es el último rectángulo, el que dice ASAS, ¿no? Insidioso empieza de a poco, no es que me agaché para levantar una valija y me quedé duro, empieza de a poquito. Uno le pregunta cuánto hace y debe ser 8 meses, pero póngale un año y pico, insidioso, de a poco. Como decíamos al principio, mejora con el ejercicio. Esto es un dato importante, porque fíjese el que sigue abajo, que es no mejora con el reposo. A diferencia de la lumbalgia mecánica, que se acuesta y está bien, y se levanta y con el movimiento empieza a empeorar. Y por último, el dolor nocturno, que también refiere al tema del reposo y aumento de síntomas. Les repito, si tenés menos de 40 años, empezaste con un dolor inflamatorio, un dolor de columna, de a poco, mejoraste con el ejercicio, no mejoraste con el reposo y tenés un dolor nocturno, o si tenés al menos 4 de estos 5 puntos, podés decir que tenés una lumbalgia inflamatoria. En ese caso hay que consultar, en lo posible, consultar al reumatólogo, que es el que está preocupado por identificar este tipo de paciente, y ahí se va a analizar el tema. En la anteúltima diapositiva veremos la diferencia entre, también vamos a ampliar la pantalla porque se ve poco, como a modo de resumen. Ya hablamos de lo que es lumbalgia inflamatoria, que es donde dice inflamación, la columna del medio, y lumbalgia mecánica, que es la tercera columna, ¿no? La primera columna habla de las diferentes características. Fíjense cómo es el dolor y la rigidez a la mañana de estos pacientes. En la inflamación duele a la mañana, como dijimos, y mejora a lo largo del tiempo, pero tiene un periodo de unos 30 a 60 minutos que el paciente está rígido, está como embarado, le cuesta abrocharse el calzado, después va mejorando a lo largo del tiempo. A diferencia de ello, el dolor de la lumbalgia de tipo mecánico tiene una rigidez matinal a la mañana menor, se mueve mejor y puede doler a la mañana, pero en general no está muy dolorido a la mañana, pero empeora a lo largo del día, a diferencia de la inflamatoria que mejora a lo largo del día. En cuanto a la actividad, los síntomas mejoran con los ejercicios, con los movimientos. Fui a la oficina, fui al trabajo, ya no me duele tanto, pero no sabés la noche que pasé, no pude dormir, pero ahora no me duele. En cambio, la lumbalgia mecánica, la hernia de disco, que es lo más frecuente, al contrario, llegó al trabajo muy dolorido, se tiene que sentar porque el movimiento lo empeoró. ¿Cuánto dura? Ya habíamos dicho que la inflamatoria necesariamente es crónica, más de 12 semanas de evolución. Y la mecánica puede ser aguda o crónica, habitualmente en el 90% es aguda, o sea, menos de 6 meses de evolución.
Este dato es importante, el que sigue: la edad de comienzo menos de 40 años en la inflamatoria, más de 40 años en la mecánica, y los resultados radiológicos, que hoy yo no voy a profundizar en este tema porque la doctora Betancourt les va a hablar el jueves que viene. Hay signos radiológicos específicos en la inflamatoria que no aparecen en la mecánica. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta, particularmente para los médicos, que tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar. Muy bien. Resumimos y decimos: la espondilitis anquilosante es una enfermedad que genera anquilosis, que quiere decir fusión de las vértebras de la columna, y eso lleva a que el paciente no pueda moverse, no pueda girar el cuello, la columna lumbar, se mueve todo en bloque. Es decir, que además de tener muchos años de inflamación, la enfermedad termina con afectación de la columna, fusionándola, soldándola. Además puede tener afecciones extracolumna, como inflamación de las articulaciones, uveitis o incluso inflamación de la raíz de la aorta. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el paciente tiene como síntoma lumbalgia inflamatoria. Muy bien, ya sabemos de qué se trata: lumbalgia inflamatoria, y que es confundida habitualmente con la lumbalgia de cualquier otro origen, habitualmente mecánica, con lo cual tenemos muchos años de demora en el diagnóstico. Y como dijimos hace un rato, la demora en el diagnóstico es el factor de riesgo más importante para determinar el pronóstico de esta enfermedad. De tal forma que si estamos frente a un varón joven o una mujer joven, un joven entre los 18 y 45 años con dolor durante la noche, esto puede ser una espondilitis anquilosante. Consultar al reumatólogo y el reumatólogo indicará ciertos análisis de sangre y ciertas radiografías o resonancia magnética, estudios por imágenes que nos permiten confirmar o descartar esta enfermedad. Si se confirma, como veremos la semana que viene, hay muchos y muy buenos tratamientos como para hacer que el paciente tenga una vida normal. La razón por la cual quisimos hacer primero una charla solamente de lumbalgia inflamatoria es porque es el principal síntoma, es muy llamativo, es obviamente muy frecuente el paciente con espondilitis y no suelen consultar porque creen que es un lumbago común. Por último, en la última diapositiva, simplemente es para recordarles, entonces, para los que llegaron tarde al Facebook Live, igual esto tienen que saber que igual se va a compartir en los canales de YouTube, así que bueno, después, si les pareció interesante, lo comparten ustedes en sus Facebook y demás. Para recordarles entonces que la semana que viene la doctora Betancourt, reumatóloga de la Fundación Articular y del Instituto SER de Quilmes, les va a hablar ya de lleno de espondilitis anquilosante. Y al lunes siguiente el doctor Benítez, también que forma parte de nuestro staff, va a tener una entrevista con un paciente con espondilitis para que nos cuente un poco cómo es su historia. Esa misma semana, cuando va a hablar el doctor Benítez, y durante 4 días hacemos una campaña a cambio de útiles escolares de atención espontánea de lunes a jueves de 10 a 12. Bueno, espero que fui cortito, como me habían pedido, espero haber sido claro. De lo contrario, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Muchas gracias, buenas noches.